¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapiensi. En esta oportunidad vamos a continuar nuestra tertulia del episodio anterior, donde estuvimos hablando sobre las leyes. En esta vez vamos a hablar acerca de la justicia de las leyes. Y precisamente para poder ver si podemos entender cómo se determina la justicia de las leyes y si qué es lo que determina la justicia misma en las leyes. Porque algunos piensan que lo que hace justo a las leyes es solamente la misma ley. La ley, el que cumple la ley es el justo. ¿O acaso hay algo que es superior y que trasciende a la misma ley, que es precisamente lo que determina su justicia? Entonces, en ese caso, si fuese así, no es el justo el que cumple todas las leyes, sino que el justo es en realidad aquel que cumple con la justicia que trasciende a las leyes. Entonces, una vez entendida esta cuestión, tenemos que pasar a preguntarnos acerca de cómo determinar la justicia en las leyes y qué pasa cuando se nos presenta a nosotros una ley que es injusta. ¿La desobedecemos? ¿La mejoramos? Bueno, todo eso es acerca de lo cual vamos a conversar en esta tertulia. Doy la bienvenida a mis contertulios. Hola a todos, don Edgar. Buenas noches, padre. Don Didier. Muy buenas noches, amigos. Buenísimo. Señores. Gracias a todos por estar aquí. Entonces, vamos a comenzar con esta tertulia acerca de la justicia, con la cual espero que podamos cerrar nuestra tertulia del episodio anterior, ¿sí? En el que ya comenzamos a hablar acerca de las leyes y acerca de las leyes de su justicia. Y hoy vamos a hablar más específicamente sobre la cuestión de la justicia. Haciendo un repaso rápido sobre la justicia de las leyes, mejor dicho. Hoy es sobre la justicia de las leyes. Haciendo un repaso rápido de lo que vimos en la vez anterior, quiero recordar que hay una diferencia entre lo que es malo por se, lo que es malo per se, no sé por qué dije por se, lo que es malo per se, hay una diferencia entre lo malo per se y lo malo prohibido, ¿sí? Lo malo per se es aquello que es malo independientemente de que se defina o no eso, o que se legisle o no sobre eso, ¿sí? Eso es lo malo per se. Y lo malo prohibido es aquello que es malo simplemente porque está prohibido. Obviamente estas dos cosas pueden coincidir, pero hay cosas que son malas meramente porque han sido prohibidas. Es malo conducir en el lado contrario de la calle porque ha sido prohibido, pero no porque eso en sí mismo sea malo. Uno podría, en otro país, y de hecho así existen otros países en los cuales se conduce en el lado contrario, ¿sí? O sea que no hay nada que diga que tenga que ser de este lado o de este lado. Y entonces ahí tenemos una diferencia entre lo malo per se y lo malo simplemente prohibido. También hemos hablado nosotros en la sección anterior acerca de que hay leyes que son deducidas a partir de la ley natural, ¿sí? Y hay leyes que son determinadas por el legislador, ¿sí? Entonces, y que es necesario que en lo posible, ¿sí? Que en lo posible las leyes sean siempre deducidas a partir de la ley natural, a partir del orden natural. Nosotros también discutimos acerca de cómo llegar a conocer cuál es, qué es lo conforme a la ley natural. Y por otra parte, finalmente, que la ley natural vincula a la conciencia, ¿sí? Vincula a la conciencia precisamente porque corresponde con la naturaleza, con la naturaleza, no solamente la naturaleza humana, sino la naturaleza en general, con lo que son las cosas, y por eso vincula la conciencia. Y en cambio la ley positiva, la ley meramente positiva, vincula únicamente por la coerción. Pero cuando se unen estas dos cosas y se combinan, tanto ley natural como ley positiva, entonces una misma ley puede vincular tanto por conciencia como por coerción. De eso es de lo que nosotros hemos hablado en la sesión anterior, ¿sí? Digo esto simplemente para poder hacer una retomada de todo el tema. Y entonces,
para que podamos nosotros entrar de lleno a la discusión de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es ¿qué es justicia? ¿Sí? ¿Qué es justicia? Esa es la primera cuestión. Yo sé que ya tenemos una tertulia anterior en la que nosotros hemos hablado sobre este tema, pero aquí estamos retomando esta cuestión para hablar sobre las leyes justas, ¿sí? Sobre las leyes justas y sobre la justicia de la ley, y por eso es importante profundizar más todavía sobre este tema. Sabemos que Justiniano dijo que la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿sí? ¿Qué implica eso? Dar a cada uno lo suyo. Empecemos por ahí. ¿Qué implica dar a cada uno lo suyo en esta definición de justicia? Que no es que se puedan dar varias definiciones de justicia, sino que se puede definir la justicia desde diversos puntos de vista, aunque estemos hablando de la misma cosa. Pero acerca de esta idea, dar a cada uno lo suyo, ¿qué implica esto? Empecemos por ahí. ¿Tiene algo? Yo creo que en realidad, a pesar de que estaba en la como cita de Justiniano, probablemente sea la definición así hecha a grosso modo, pero a su vez muy elemental de la justicia. Esto de dar a cada uno lo que le corresponde o lo suyo, ¿sí? Básicamente, digamos, hablando de una especie de mérito, ¿sí? Mérito entre la acción y el resultado, o causa y consecuencia, ¿sí? Ya sea virtuoso o no, ¿sí? Entonces, lo justo va a reflejar eso, ¿sí? Un equilibrio entre la virtud, el bien que una persona hace, y bueno, la respuesta que tiene, digamos, en ese sentido. ¿O estás refiriendo solamente a dar a cada uno lo suyo respecto de la acción y del mérito que uno pueda tener respecto de una acción? Sí. Solo que esta definición amplia, abarca No, mucho más. por supuesto, ¿sí? dependiendo del... Cuando yo digo, yo creo que en el general... respeto que tengo que darle a mis padres es porque de suyo corresponde que yo respete a mis padres y de hecho, o les venere, ¿no? y dar a cada uno lo suyo es casi como una definición fundamental de justicia. O sea, realmente, sin ahondar mucho, realmente uno puede llegar a un consenso general de que esa es una buena definición de justicia. O sea, yo considero, por lo menos particularmente, que independientemente de cualquier idea que puedas tener, o creencia que puedas tener en un sistema jurídico o sociológico o ideológico, en general vas a estar de acuerdo. Tenés que tener el cerebro muy fritado para no pensar en eso. Digo yo, sí. Claro, evidentemente nosotros todos tenemos... Muy frito. Todos estamos de acuerdo. Muy frito. Muy frito. Muy frito. Todos estamos de acuerdo con que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Me parece que en ese tema no hay demasiada oposición. Esto pasa un poco como en nuestros casos. Casi nadie tiene problemas en la definición de verdad. La pregunta es si somos capaces de alcanzar la verdad. ¿sí? O sea, la pregunta actual, digamos. Si somos capaces de alcanzar la verdad. No sobre qué es la verdad, por ejemplo. Entonces, en ese tema no hay tanta discusión sobre el tema. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. Más o menos estamos todos de acuerdo en eso. ¿sí? Entonces, ¿Aristóteles agrega algo? ¿Vos querés agregar algo más sobre este tema? Sí. Realmente la definición de qué es justicia, dar a cada uno lo suyo o a cada uno su derecho, tiene tres elementos fundamentales. Javier Hervada, un jurista español, en su libro ¿Qué es el derecho? Un análisis moderno del concepto. O sea, moderno porque lo hace ya en la época moderna. Él va a hablar que esta definición de justicia tiene fundamentalmente tres elementos, ¿sí? Tenés el agente actor, tenés el receptor y tenés el criterio. ¿verdad? Entonces vas a ver que dar se está refiriendo al actor, que necesita efectivamente
conceder algo a otro, conceder algo, luego a cada uno, que es el receptor de aquella acción, que también es generalmente fácil de deducir. Y la cuestión primordial es lo suyo. Ahí lo suyo entra parte de lo que es el criterio. Esta definición es excelente porque invoca e incluye dos tipos de justicia que generalmente el mundo moderno quiere desligar. Uno es la justicia como virtud, que incluye la justicia con uno mismo, en las acciones en sí mismo, que es el ejercicio de la virtud propia. Cuando uno ejerce disciplina sobre sí mismo, se ejercita sobre las virtudes y trata de mejorarse a sí mismo a través de su naturaleza y buscando el objetivo final de su propia naturaleza. Y también la justicia como virtud se puede ejercer al otro. Y contrapuesto a lo que es la justicia legal que también es otro de los criterios, que como bien dijiste al comienzo, si estos dos están en consonancia, las cosas van bien. Se puede llegar a uno de los objetivos primarios de la política, que es la paz, ¿verdad? La paz entre los pueblos, ¿sí? A través de estas leyes que tienen estas dos, tanto la justicia como virtud y la justicia como la justicia legal, ¿verdad? El traspaso o escribir esto que refleja el derecho natural y que se pone de pleno a los hombres para poder seguir y que también sirve como base, como didáctica para poder vivir en sociedad. Esto principalmente. Ahí lo difícil, como nosotros tenemos dos agentes, el que da y el que recibe, ahí lo difícil es determinar qué es lo suyo del otro, ¿sí? Esa es la cuestión primordial de la justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio y por qué le corresponde esto al otro? ¿Qué es lo que le corresponde? Finalmente, ¿qué es lo que le es debido? ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental. Yo supongo que eso es lo que tiene que determinar la ley positiva. Qué es lo que es debido a cada uno y cómo, o por lo menos dar medidas, criterios y aunque sea mínimamente orientaciones para poder saber qué es lo que corresponde a cada uno. Sí, y las orientaciones son mínimas, ¿sí? Son mínimas porque no se puede llegar al detalle. Son mínimas porque la naturaleza de la ley propiamente es de ser universal. Claro. Es de poder dar estos dictados de la razón transcribidos a través de una autoridad que se la tiene como competente para que esto pueda hacer pasar a todos los hombres que están bajo su autoridad propiamente, ¿verdad? Y estas direccionan de distintos modos, o sea, permitiendo algo, prohibiendo algo, o castigando algo propiamente, ¿verdad? Entonces, a través de eso, los hombres también aprenden sobre las leyes, aprenden cómo convivir en sociedad. Habíamos dicho allá al comienzo de que la justicia, si bien es un elemento primordial en la civilización y en el desarrollo de la comunidad de los hombres, está puesta porque los hombres primero olvidan su fin sobrenatural. La ley positiva está impuesta porque los hombres olvidan su fin sobrenatural o su causa final. Su fin natural sería, porque el fin sobrenatural solo es conocible por la revelación, ¿no? Sí. Su fin natural. Su fin natural y están en conflicto, ¿sí? Están en conflicto o pueden estar en bastante conflicto. Porque hay gente mala. También. Hay gente mala. No, porque el hombre es capaz de actuar por lo menos con maldad. ¿Sí? Sí. No es que haya gente mala y buena solamente así en blanco y negro, sino que aún, basta que uno se mire a sí mismo. Puedo actuar con maldad. Si no me cuido, puedo actuar con maldad no pocas veces, ¿no? Aristóteles tiene un ajuste más fino de este tema, diciendo en su Ética Nicómaco que la justicia consiste en tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. O sea, a los desiguales según su diferencia, ¿sí? Podríamos entender mejor este tema. O sea, podremos explicar esta cuestión.
tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. ¿Se entiende la cuestión o...? ¿Sí? Porque no digo que sea difícil, me parece que es una cosa sumamente sencilla, pero puede parecer como estas expresiones así medio como trabalengua, simplemente sin ningún significado. Tratar a los iguales como iguales. Bueno, podríamos poner un ejemplo sobre este tema en realidad. Tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Los desiguales son a la víctima y victimario. Los trato como desiguales. A la víctima la trato como víctima y al victimario, al agresor, le trato como agresor, ¿sí? Dándole su merecido o recluyéndole o lo que sea. Eso es tratar a los desiguales como desiguales. Y a los iguales como iguales es que trate yo qué sé yo, ¿no? A todos los conductores que tienen el pago de sus impuestos al día, no les retengo qué sé yo, el auto, el coche. Entonces trato a todos los iguales como iguales, ¿sí? No es que a este que pagó sus impuestos le trato de esta manera y al otro que también pagó sus impuestos simplemente le trato de un modo completamente distinto simplemente por ser quien es y no por lo que ha hecho. Por ejemplo, esa es la aplicación o el ejemplo que se puede dar con esto de Aristóteles de tratar iguales a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales o según sus diferencias. Hay ejemplos más cercanos, por ejemplo, dentro de la familia misma, ¿verdad? La pareja humana, el hombre y la mujer, son iguales con obligaciones distintas. Estas obligaciones directamente con los hijos, ¿sí? Y los hijos reconocen que los padres son iguales, pero con caracteres distintos, obligaciones distintas, pero principalmente son autoridad, ¿verdad? Son los progenitores y son realmente la referencia. Entonces ellos son iguales, ¿sí? Ahora bien, la relación entre los padres y los hijos sí admite los matices de los desiguales. Porque no es lo mismo un hijo de 10 años y lo mismo un hijo de 2 años, ¿sí? Claro. O si queremos afinar un poco más el ejemplo, un hijo de 12 años y un hijo de 9 años. Si bien están cerca en edad, son distintas personas y en distintas etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, es justicia de que al nene de 9 años se le obliga a dormir a las 8:30 de la noche. Y es justicia de que al niño que tiene 12 años se le permita dormir a las 9:30. ¿Sí? Porque ahí lo que ellos están viendo es la situación de desigualdad, ya sea por la edad, ya sea por la madurez, ya sea por los objetivos que tiene cada uno. Entonces, si bien los dos pertenecen a una misma índole, hijos de estas dos personas, ellos tienen necesidades distintas y al reconocer esas necesidades distintas, la aplicación, las concesiones, las prohibiciones son distintas, ¿sí? Por más que ellos tengan el mismo género, hijos de estas personas, la diferencia hace de que la aplicación distinta sea justa para ambos. Claro. Sí. Claro, de hecho, eso me hace pensar que, bueno, pensar en este ejemplo que pusiste es muy bueno, porque ¿quién no ha protestado en una situación análoga cuando a tu hermano le dieron alguna preferencia o no le dieron, o a vos no te dieron esa preferencia que vos estás viendo con tu hermano y gritaste con fuerza diciendo, esto es injusto, a todos nos tienen que tratar iguales, ¿eh? A todos nos tienen que tratar iguales. Que generalmente se comienza a desarrollar el sentido de la virtud de la justicia a los 10 años. Claro. Y sí, porque uno piensa, bueno, si somos todos hermanos, hijos de una misma madre, a todos se nos tiene que tratar exactamente igual. Y esto de tratar iguales a los que son iguales y desiguales a los que son desiguales es un tema muy importante porque aquí sí la función principal de la familia es la educación de los hijos. La desigualdad es notable así como no tratas iguales entre temperamentos, entre edades, necesidades, etc. Todo ese tipo de cosas es fundamental para comprender eso. No es injusto. Si tuviese hijos, le diría a mi hijo, no, a ver, no es injusto que te trate a vos así y a tu hermano así. Y justamente, como te dije, a partir de los 10 años se comienza a desarrollar el sentido de justicia, pero el sentido de una justicia violenta. Yo
Yo no quiero el bien del otro, quiero que se le castigue también. Claro. Entonces ahí comienza a entrar la educación en la virtud, la educación moral, para poder hacer estos distingos importantes que justamente empiezan, no, tu hermano es distinto por tal y tal razón. Claro. ¿Sí? Entonces ahí se comienza a desarrollar el sentido de qué es lo suyo para cada persona. ¿Sí? Y esto, como habíamos dicho, el ejemplo de la familia es algo bien cercano. Aquellos que tienen hermanos saben esto. Entonces, es muy interesante y un ejemplo bastante cercano y que resalta esta apreciación y puntualización que hace Aristóteles allá hace mucho tiempo, ¿verdad? Que muy buen observador siempre nuestro querido filósofo. Aristóteles. Sí, desde atrás ya le veo. Sí, está bien. Bueno, entonces, como el tema de hoy en realidad es la justicia de la ley, ese es el punto importante, cuando la ley es justa y cuando la ley es injusta. Entonces, la pregunta realmente es ¿quién mide a quién? ¿Sí? Si la ley mide a la justicia o es la justicia la que mide a la ley. ¿Sí? Hay dos tesis aquí que tenemos que discutir. La primera tesis es la tesis positivista fuerte, digamos. La tesis positivista fuerte es la siguiente, que la ley es la que mide a la justicia. ¿Sí? El que cumple la ley es justo. O sea, si la ley es universal, ¿sí? Entonces, universal en el sentido de que abarca más o menos todos los casos que se parecen. ¿Sí? Entonces, la justicia consiste en meramente el cumplimiento de la ley. Esa es la tesis positivista fuerte. Y lo que quiero que piensen un poco es cuáles son las consecuencias de esta tesis. Y la segunda tesis que podemos discutir es la tesis clásico-natural, que es la justicia la que mide la ley. La justicia es la que mide a la ley. No la ley es la justicia, sino la justicia es la que mide a la ley. Y aquí lo que hay que preguntarse es cuáles son los criterios que permiten decir que una ley es injusta. ¿Cómo saber cuáles son los criterios para saber cuándo una ley es injusta? Esta ley es injusta, ¿sí? Si es que esa es la tesis que vamos a defender. ¿Sí? Entonces, hablemos primero sobre la tesis positivista fuerte, ¿sí? Que es la ley la que mide a la justicia. ¿Qué consecuencias prácticas podemos nosotros sacar o podemos observar de esta tesis? ¿Sí? Que me parece que es la tesis que en general es la que se asume en nuestras sociedades. ¿Sí? Si una persona es injusta cuando incumple la ley, es justa cuando cumple la ley. ¿Sí? O sea, la cuestión de la justicia se mide por el cumplimiento de la ley, por el checklist. ¿Sí? Eso es lo que se mide. Tengo una pregunta. Diga, Alan. ¿El decreto puede ser tratado como ley? ¿El decreto puede ser tratado como ley? Sí, decreto es ley. No. Claro, el decreto... A ver, el gobierno funciona siempre con base en leyes. Normas. Normas. Las leyes son normas. Sí, pero ¿Sí? no toda norma es ley. No toda norma es ley. Sí. Entonces... Como el objetivo de la pero norma. el decreto supongo que es un acto administrativo que promulga algo. Sí, pero es revocable. Y la ley es irrevocable. La ley también es, pero con distintos tipos de autoría. Por lo menos la presente. Claro, a lo que voy es, Bueno, pero... me acuerdo en la pandemia, Sí. había el famoso decreto que no podía salir, porque si salías te iba, no sé, a la cárcel, ¿verdad? Sí. De hecho, tuvo un conocido que le pasó eso. Salió a la calle, fue a comprar agua y lo llevaron a la cárcel. Entonces, eso me preguntaba, me hacía yo la pregunta si el decreto funciona como una ley. Sí, yo Porque en creo... este caso claramente es injusto. Claro. Nosotros estamos aquí hablando de ley en sentido general. ¿Sí? No estamos haciendo yo creo que no hace falta vos querés hacer las distinciones. De ese Sí, tema. sí, repite, hermano. Bueno, puedo hacer las distinciones, pero nosotros estamos hablando aquí de toda regla de conducta. ¿Sí? Claro, lo que voy a decir después es, en el caso que sea, que para mí sería un ejemplo de que si la ley mide la justicia,
se pueden cometer muchos errores. Sí, O sea, evidentemente. como este, por ejemplo. Claro, ese es un ejemplo. O estás poniendo un ejemplo de... claro. Bueno, Porque la pandemia... La ley decía, Yo creo no, que- más allá de la pandemia y las opiniones Sí. que puedan tener, ¿verdad? Por Pero supuesto. la pandemia ha sido un laboratorio... ¿Un qué? Un lindo ensayo. Un lindo ensayo, un laboratorio de muchos casos así. eh, Van a etiquetar este video después. Va a aparecer sobre la pandemia, la OMS. No, ya está permitido ahora criticar. Ya, Ah, ya está ya permitido. los overlords ya no permitieron. Ah, nada. buenísimo, claro. buenísimo. Entonces, hubo mucho, es un buen laboratorio de decretos injustos, ¿sí? En Ecuador se hizo el decreto, ¿sí? Aquí hablamos de ley así en general, pues un Sí. decreto, una resolución, una norma, ¿sí? Aquí estamos hablando de ley, cualquier norma de conducta, ¿sí? Entonces, ellos hicieron, como en todo lugar bien civilizado, entre comillas, ¿no? Sacaron su decreto diciendo cuáles son las actividades permitidas y cuáles no. Entonces, los muy sabios olvidaron colocar que una actividad permitida era la actividad de las funerarias. Por eso, en Ecuador se vio mucha gente que tenía sus difuntos que no les quedaba otra que incinerar los cadáveres en vía pública, en la vía pública. ¿Sí? Entonces, y nadie podía hacer absolutamente nada. Evidentemente era una ley, bueno, ya era injusta desde diversísimos puntos de vista, pero además era injusta por eso. Había impedido una actividad básica, fundamental, no es en Quito, es en otra ciudad, una de estas ciudades importantes de Ecuador, que no recuerdo cuál era el nombre. Si me lo dicen, voy a decir, esta es. Guayaquil, tal vez. Puede ser que sea Guayaquil, ¿sí? Creo que era Guayaquil. Y entonces, en una ciudad de Ecuador, no importa cuál. Entonces, claro, imagínense, era una ley completamente injusta que además iba contra el bien común. Tuvieron que terminar incinerando los cadáveres en vía pública, en la vía pública, ¿sí? Y hubo muchísimos videos y grabaciones de gente que tuvo que hacer eso porque los cuerpos estaban descomponiéndose en sus casas. Entonces, eso podría ser un ejemplo de ley injusta. Así que es eso. ¿Tenés algo más para decir ahí? No, solamente eso. Para mí relatado, bueno, la pandemia ni hablar, ¿verdad? Que Sí, claro. cuando la ley te dicta la justicia, estamos mal, digamos. Sí, y ahí tenés. Bueno, ¿y qué pasó con todo el mundo? Todos decían esto. Si vos no cumplís la ley, sos un irresponsable. Un criminal, que es Un peor. criminal, ¿sí? Sos un criminal. Sos un Sos un criminal que no sé qué. O sea, te está poniendo una etiqueta. No hace falta ningún juicio, no hace falta absolutamente nada. Simplemente sos un criminal porque vos estás matando a tu prójimo. Claro. Directamente ya lo estás matando. Bueno, ¿sí? dice coercitiva todos. ¿Cómo? Injusticia coercitiva. Y justicia coercitiva. ¿Qué te referís con eso? De que justamente es una aplicación injusta de la ley al emitir juicios de valor contra el, digamos, difamando y calumniando al ciudadano. Sí. Y coercitiva en el sentido de justamente que lo privás de su reputación o de su libre movimiento, justamente. Efectivamente, ese es el punto. Cuando vos decís que la ley, o sea, el cumplimiento de la ley regula que algo sea justo o injusto, y no al revés. Terminás con esa sentencia. Sí, no, vos lo que haces es, la justicia pues es una virtud. Y como tal, ella, digamos, está en movimiento del pensador, de las personas y de las circunstancias que evidentemente en la realidad humana son diversísimas, diversas. No te digo que es maleable y que hoy es blanco y mañana puede ser negro. No es arbitrario, pero sí diverso. No es descabellado. Y si yo me pongo a hacer, digamos, justicia solo por la letra, yo, evidentemente, esa capacidad que tiene el hombre de reflexionar sobre los actos justos e injustos, yo la cerceno. Se pierde. Yo cerceno esa capacidad intelectual, ¿sí? de la sociedad. Entonces además es peligroso porque justamente me quedo con una interpretación reducida de unos pocos a los cuales yo le secuestra mi entendimiento, ¿sí?
y ellos me interpretan la ley, anda a saber con qué criterios, muchas veces no con los mismos que yo tendría para interpretar aquello, ¿sí? Y hace que una sociedad pueda ser víctima de cualquier ideología de turno. O sea, es una puerta de entrada para un montón de Bueno, cosas. están puestas, o sea, están entregadas en bandeja a la tiranía. Sí. A la tiranía. Si la justicia es simplemente lo que está legislado, ¿sí? Disparó aquí el tema. Alan disparó el tema. Lo tomamos, ¿eh? Gracias. Gracias, Alan. de verdad. No, Entonces, no, es que montón de- si vos pensás que la ley... Esa es la consecuencia. Mi pregunta inicial. ¿Cuál es la consecuencia de pensar que la ley es la que determina lo justo? La consecuencia principal es que entregas a la sociedad o a las almas, las mentes, en bandeja al tirano. Porque basta que yo logre promulgar una ley para que inmediatamente las conciencias queden ligadas por lo que determina esa ley. Sí, sin capacidad de juicio. Sin capacidad de juicio. Yo ya no puedo pensar una cosa distinta. No puedo criticar eso, porque eso sería criticar la ley, criticar lo justo, ¿sí? Podés criticar lo justo. No podés criticar lo justo. Y si la justicia es determinada por la ley y no al revés, entonces yo no puedo criticar la ley. Esa es otra consecuencia. Esa es otra consecuencia Por ejemplo, hay un de este decreto, tema, ¿no? por ejemplo, hay un decreto, o sea, tengo entendido, de que en los tiempos de Calígula, no sé si es un mito o es algo que pasó realmente, que le nombró a su caballo como senador. Ah, no, sí, es cierto. Y hasta ahí va lo irrisorio justamente de la ley cuando se toma por simple Eso, palabra. eso hizo para vejar a los otros senadores y para demostrar la fuerza que él tenía para imponer las cosas. O sea que la ley era una fuerza que emanaba de él, no de Claro. la justicia. Era cuestiones de conveniencia. Por ejemplo, hacia el norte del continente, cuando ellos, esa gente, al revés de lo que hizo, por ejemplo, Francisco de Vitoria, al decir que los indígenas eran hijos de Dios, o sea, tenían dignidad, eran personas. Si yo niego que ellos son personas, evidentemente, bueno, lo que yo encuentro ahí, su propiedad, sus bienes, yo los puedo... Una cosa que relata muy bien también es... Micrófono, por favor. Una cosa que relata muy bien también, creo yo, es cómo se vivía acá antes, ¿verdad? Era ley que le sacrifiques a tu bebé cuando no llovía, para que su llanto te traiga agua del cielo. Bueno, vos visitaste más hiciste más visitas a los lugares, a Perú, por ejemplo, ¿no? Y tenían esa costumbre ellos de... No, sí, claro. Exactamente. ¿Qué tal? Pero No, lo que pasa es que... No, simplemente con la sociedad acostumbramos a matar bebés. No, digo, no es conocimiento. Lo hacemos por folclore, Más más es que yo he visto a alguien... sino que estuvo en esos lugares, que se leyó un poco más sobre la cuestión, profesor de historia, ¿qué querés? Sí. no, pero a lo que voy es, por ejemplo, más los aztecas que tenían estas costumbres de sacrificar seres humanos para, qué sé yo, el sol tenía sed, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ahí que muchos ya van a conocer. Y era ley. Sí, era- Entonces, cuando llegaron los descubridores acá y vieron que esto era una ley, era una cosa que realmente no podían creer. Y cuando acá se quiso traer la ley verdadera, es decir, la dignidad del hombre, ¿entendés? sí, Eso era injusto. sí. Claro. Te cuento una ley de los guaraníes, narrado por el padre Seppenburg en sus narraciones acerca de las tribus que vivían aquí. Tenían por costumbre, ¿sí? Que cuando una señorita, no sé si era la hija del cacique o cualquier señorita, ella habría de casarse. Ella pasaba por la mano, no diré más, pero deduzcan a qué estoy diciendo. Tenían que pasar por la mano de los guerreros o de hombres de las tribus vecinas, ¿sí? Antes de llegar a la mano de su marido, ¿sí? Entonces, se va a casar. Bueno, mi hija, entonces vas a visitar, ¿verdad? A estos señores de las tribus vecinas. Y luego entonces vas a poder acostarte con tu marido, ¿sí? Ley, ¿sí? Una ley puesta precisamente para que, no sé para qué, seguramente para poder tener buenas relaciones con los vecinos y no pasar peleándose todo el tiempo.
Sí, esa es la razón, pero el fin no justifica los medios, ¿no? El fin no justifica los medios y no hace que una cosa sea justa simplemente porque el fin sea una cosa buena y deseable, que es la pacificación entre las tribus, que no nos estemos matando aquí todo el tiempo, pero yo no puedo entregar simplemente el cuerpo de mi hija a los vecinos para poder lograr semejante finalidad, ¿no? O sea, es que el padre Pablo Ricardo Sí. contaba también esa anécdota de los primeros evangelizadores y que, bueno, había una tribu que tenía por costumbre comer caldo de infantes y principalmente un manjar eran las manitos. Sí. Y entonces se convierten ellos y está una mujer en su lecho de muerte, cuenta él creo que ahí en Respuesta Católica. Yo leí eso en otro lugar, ¿eh? Eh, Eso es, espera, eso es testimonio de los misioneros del Verbo Encarnado. Sí, de hace poco, ¿eh? entonces dice que entonces la mujer estaba en su lecho de muerte y se confiesa. Y le cuenta al confesor que, Conocí este caso. padre, yo sé que es pecado, está mal, porque obviamente la ley verdadera ya se impregnó en su alma. Pero todavía tenía... No se impregnó, ¿eh? Ya lo aceptó. Sí, sí, bueno, pero está. Pero dice entonces el padre, yo sé que está mal, pero como decimos los paraguayos, demasiado. Me gustaría, sí, Me encantaría comer Me un encantaría. caldito de altura otra vez antes de morir. No, una locura. O sea, una locura. Sí, porque la ley crea conducta, crea el hábito. Crea el hábito. Antropofagia. Sí, antropofagia, ¿no? No sé si los niños morían en este caso, pero... Mango mínimo quedado. No, no, efectivamente hay varios puntos y voy a tratar de ser breve. Mira, de manera como está ordenada, organizada esta primera visión positivista dura de las cosas, habla que un cuerpo colegiado de varias personas dicta una ley suprema que se llama Constitución, donde se establecen los objetivos, finalidades, anhelos y cosas permitidas y algunas directrices de cómo quiere que se lleve adelante la sociedad, ¿sí? Esto principalmente tiene que responder a varios criterios, ¿verdad? Pero a partir de ahí se comienzan a fundar los otros tipos de normas que van teniendo un orden jerárquico. Ya le habíamos mencionado a un jurista alemán, Hans Kelsen. Él estableció una pirámide donde él decía que hablaba principalmente de las fuentes del derecho. Lo que hace el mundo moderno es colocar a la fuente del derecho como esta ley formulada en este colegiado que se llama la Constitución, ¿sí? Entonces la fuente del derecho primario es la norma constitucional. Para Kelsen. No, para el mundo moderno, para la ley, para el positivista. Todos sus hijos. Para el positivista. Entonces ahí va a hacer una prelación de leyes que se llaman, ¿verdad? Entonces primero está la Constitución, e igual a la Constitución están los tratados internacionales que deben ser pasados por todos los niveles de aprobación del gobierno, lo que se entiende como gobierno generalmente de los gobiernos constitucionales. Luego de eso vienen las leyes que son pasadas por el Parlamento o representantes locales de cada comarca, cada pueblo, cada departamento, ¿sí? Divididos estos en los ancianos senadores por la edad y en los diputados que son representantes más jóvenes pero directos que responden a cada uno de estos valles, llámese así, ¿verdad? Ellos pueden promulgar las leyes, pueden legislar las leyes, ¿sí? Después de eso tenés los siguientes que son los decretos. Ya los decretos son formulados por una cabeza visible o que se llama el Poder Ejecutivo. Conforme a las leyes. Conforme a las leyes que lleva adelante en consonancia con la Constitución y las leyes, ¿sí? Los decretos están debajo de las leyes. Sí, y porque los decretos generalmente tienen el fin de reglamentar las leyes, o sea, se dice hay un derecho a la vivienda y se pasa la ley de vivienda y bueno, el Poder Ejecutivo, el que dicta cómo se van a llevar adelante las cosas, dice las viviendas van a ser repartidas de esta manera. Por eso había dicho que la cuestión del decreto es reformable, porque puede ser cambiada por quien detenta, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Con la cuestión de la pandemia, la teoría positiva dura te va a decir de que no hay un problema de derecho natural, te va a decir que hay un problema de ponderación de normas de grado constitucional.
te va a decir que hay una norma constitucional que te permite la libre circulación de las personas y luego te va a decir que hay otra norma constitucional que dice que, que el Estado puede tomar, el gobierno puede tomar decisiones que conciernen a la sanidad de la nación, ¿sí? La sanidad de la nación. Lo que va a ocurrir es esta ponderación de leyes, estos representantes, los antiguos, que son senadores, y los representantes directos de cada comarca, pueblo, llámese así, van a sacar una ley que van a decir que hay una emergencia sanitaria. Como ellos detentan un poder similar a aquel poder que instauró la Constitución, similar. Ellos permiten luego que el poder ejecutivo, que establece el decreto, vaya ordenando las cosas. Entonces él te va a prohibir la libre circulación por un motivo, ¿sí? Que ellos creen que es justo. ¿Verdad? Porque prohibir la circulación por cuestiones especialísimas no es injusto. Ahora, lo que todo el mundo percibió en carne propia es que la circulación es un derecho primordial, principal, y te van a llegar a decir del hombre o natural, ¿verdad? Frente a esta cuestión sanitaria, que también es una cuestión que responde a cuestiones del momento, del tiempo, del lugar, situacionales. Por eso no quiere decir que no se hayan tomado decisiones equivocadas y que la gente ya se había dado cuenta. Segundo, con el tema de que le vas a enfermar a tus vecinos y le querés matar a las otras personas, yo decía, wow, qué distinto, ¿verdad? Por acá te dice, protegele al otro, pero si mi vecino está pasando bien, tomando una cerveza, haciendo un asado, y yo escucho una voz que no es de su familia, ya le denuncio. Mentira, no le creas a tu vecino. No estás haciendo eso por las otras personas. Estás haciendo porque el Estado te da un control y te permite ejercer ese control a través de todos los otros ciudadanos. Entonces esa respuesta es terrible. Entonces cuando el derecho, que son las cosas que deben repartirse, las cosas justas, se toma como la ley, se hace esa inferencia. El principio no es el reparto de las cosas. ¿Qué es lo que se le debe a cada uno? Al hombre, por su dignidad, se le debe el permiso de poder movimentarse. Cierto, hay algunas cuestiones decretables como tener que tener un pasaporte, tener que tener una identidad, tener que hacer una entrada-salida al país. Son cuestiones administrativas y lo dice la ley, ¿verdad? Entonces no se toma como el reparto de las cosas, sino se toma como la ordenación de las conductas. Y la ordenación de las conductas que no responden a todas estas cuestiones, de que debe ser para el bien común, de que debe responder a las costumbres de las personas, que debe ser situacional, que debe ser útil, que debe ser clara. Cuando no responde a alguna de estas cosas, te das cuenta que la ley comienza a ser injusta, ¿sí? Porque la ley no responde finalmente. Porque la teoría moderna del derecho te va a decir que la ley es dinámica, porque el hombre es dinámico. Mira, las acciones del hombre son dinámicas y las nuevas situaciones son dinámicas. El hombre permanece el mismo, ¿sí? El hombre permanece el mismo. Y un ejemplo claro que había dicho Jesús anteriormente es de que ahora en varios países se ha legislado y se ha decretado, se ha reglamentado la cuestión de la eutanasia, ¿sí? Que es un eufemismo gigantesco que significa básicamente el permiso de asesinar. El permiso de asesinar. Entonces, y obviamente esto no... También el permiso de suicidarse, ¿eh? Claro. Sí, entonces esto no corresponde a un quiebre brusco de la ordenación de las cosas y que les es debido a cada uno. Esto ya es una consecuencia ya fundamental de que fueron modificándose otras cosas anteriores y tomado de la ley como el derecho, como lo justo, hizo que las personas ya solamente confíen en lo que es la ley y ya no piensen por sí mismos. En el sentido de no, eutanasia es un eufemismo para asesinar. Asesinar es tomar la vida de otra persona de manera injusta, violenta y sin yo recibir violencia de esa persona. Si no, iba a ser legítima defensa. Entonces, hay este tipo de ejemplos, ¿verdad? Además, la justicia no es originalmente un efecto de la norma. No nace de la ley. Y por eso no es una dimensión originaria de la política. Porque cuando hablamos de ley, hablamos de política también, ¿verdad? Ordenación de las cosas bien común. A la política y por lo tanto a la ley, la justicia le es dada. Le es dada. Y se las da el derecho.
que son las cosas justas por sí mismas en consonancia con la naturaleza de cada persona, con la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Entonces no es puesto originariamente por la ley ni la política. Por eso, hacer derivar todo derecho de la ley impide entender la justicia. Impide entender lo que es la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y no solamente el acto de ordenar. El acto de ordenar. Ahora bien, habíamos dado el ejemplo de la eutanasia y hay un montón de otros ejemplos, pero esto es lo más reciente. Y había un profesor de Harvard que se llama Vermeule es su apellido, y él estaba comentando sobre la promulgación de la ley de eutanasia en el Reino Unido. Y algo que Qué reciente. sí, algo que los habitantes del Reino Unido siempre decían era de que ahí la gente se ponía de acuerdo sin tener discusiones violentas, sin tener discusiones. Y este profesor comenta y dice, mira, nosotros nos desprendimos de ustedes, hablando desde los Estados Unidos, y siempre discutimos nuestras leyes y algunas veces volvimos atrás de cosas que eran injustas, como el periodo de servidumbre, esclavitud racial y demás cosas, que vamos a ver después. Siempre volvimos atrás porque siempre tuvimos nuestras discusiones cándidas y abiertas. Y le dice, ustedes, miren lo que aprobaron, hubiesen discutido más. Aquello que ustedes se jactan de no haber hecho, se jactan de estar siempre de acuerdo, hace que el consentimiento de ustedes haga cosas injustas. ¿Sí? Y que ustedes se olviden de lo que es el derecho natural. Que la eutanasia finalmente es tener permiso para asesinar a otras personas por la ley y no porque es justo. Claro. Mm. Vos pusiste unos criterios allí que me interesan recalcar. Los criterios que permiten decir que una ley es injusta. Ujú. ¿Te repito? Sí. Sí, la ley dice será honesta, justa, posible, de acuerdo a la naturaleza, en consonancia con las costumbres de la patria, apropiada al lugar y a las circunstancias temporales, necesaria, útil, clara, no vaya a ser que por su oscuridad induzca al error, no dictada para beneficio particular, sino en provecho del bien común de los ciudadanos. ¿Sí? Eso nos dice a nosotros San Isidro de Sevilla en el libro tercero sobre la ley, el punto 21. ¿Cómo debe ser la ley? Anoten. Sí. Anoten, bueno, porque estos son muy buenos, muy interesantes y muy buenos criterios para poder entender, porque eso responde a la cuestión de qué es lo que hace que una ley sea justa. Podemos decir entonces que hay derechos naturales que son inalienables. Acabaste de hablar sobre el tema de la eutanasia. Y que entonces estos derechos naturales limitan al legislador. Si hay derechos naturales que son conforme a la ley natural, ¿sí? Y estos derechos son precisamente porque la naturaleza no puede... Este es un punto importante. Si la naturaleza no puede ser abolida, ¿sí? Porque la naturaleza es lo que hace que algo sea eso que es y no otra cosa, ¿sí? Y la naturaleza no puede ser abolida. Si fuese abolible, una persona al dejar de ser hombre pasaría a ser otra cosa, lo que quieras, perdería instantáneamente necesariamente los derechos, porque los derechos de una persona están vinculados a su naturaleza. Los derechos de una persona están vinculados precisamente al que tiene la naturaleza humana. ¿Cierto o no es cierto? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y si la naturaleza no es abolible, entonces el derecho natural también no es abolible. Si hay derechos naturales que son inalienables y que limitan entonces al legislador, ¿cuáles son esos derechos? Ya sé que la lista podría ser larga, pero podríamos dar un ejemplo de todos ellos aquí. Sí, esta cuestión de derecho natural existe en todas partes por el simple instinto de la naturaleza. Ya habíamos tocado una lista no muy extensa, pero base y madre de la mayoría de las legislaciones, que habíamos dicho la unión del hombre y la mujer, que la ley no puede ir en contra de esta verdad natural. El reconocimiento de los hijos, la crianza de los hijos, la educación, la posesión común de las cosas que son comunes, que permiten vivir al hombre, como por ejemplo el acceso a la comida, el acceso al agua cuando hay extrema necesidad.
la misma libertad para todos, de poder circular. Hay libertad para poder circular, la libertad para poder defenderse a uno mismo, pedir defensa para otro, ¿verdad? Y adquirir las cosas. Porque finalmente, como habíamos dicho, que si la justicia es dar a cada uno lo suyo, está hablando sobre la repartija de las cosas. Y si estábamos hablando que la ley hace la justicia, estábamos hablando de normativas de conducta, estrictamente. ¿Sí? Entonces, la repartición de las cosas está dentro del derecho natural, o sea, de adquirir las cosas y tener algo en propiedad. La restitución de lo que se presta, ¿sí? O dinero que se ha prestado, y el rechazo de la violencia por la violencia, que es un derecho natural principalísimo, desarrollado en el medioevo principalmente por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en las cuestiones de la ley y la violencia, donde él dice que es lícito y de derecho natural defenderse con violencia de un agresor. ¿Sí? Entonces habíamos tomado que esto está reflejado en los 10 mandamientos, en el mandamiento de no matar, no matarás, que siempre hago la precisión del que el mandamiento completo es no matarás al justo ni al inocente. ¿Sí? Entonces hace una precisión muy importante. El que te hace una agresión injusta o que es violento por ser violento ya no es más justo contigo. ¿Sí? Y por eso puede ser repelido por la violencia. Y tampoco se le puede matar al inocente, que no ha hecho absolutamente nada para vulnerar cualquier otra cosa y no está ejerciendo violencia. Por eso matar en eutanasia, matar a los niños por nacer. Los niños por nacer sumarle la obligación que tiene naturalmente la madre de cuidar a los hijos y el padre también de la crianza de los hijos. Entonces todas estas cuestiones responden a cosas que son inteligibles por Que se pueden conocer, ¿no? que se pueden conocer y que generan un tipo de agravio a la sociedad. Un tipo de agravio a la sociedad principalmente. Hasta ahí, porque voy a entrar en la pena de muerte y ese es un tema muy... Sí, espinoso, espinoso. Pero que no es, pero que no, eso es esto de que la violación de de la ley natural o de leyes que tengan relación con la ley natural produce un cierto agravio a la sociedad. Eso es muy interesante porque no es lo mismo que las leyes de tránsito, por ejemplo, salvo que de algún modo digamos, No, eso responde a la prudencia de los hombres. claro, no es lo mismo con las leyes de tránsito o ciertas otras normas, ¿no? Ujú. Pero en cambio, cuando se produce un asesinato, se comete un asesinato, se comete un robo, ¿sí? Se comete una injusticia análoga a estas cosas, entonces realmente se produce un cierto agravio en la sociedad y uno exige o se preocupa por el... Exige la restitución exige o la retribución. O la retribución. Sí, pero de un modo mucho más vehemente que si alguien se pasara un semáforo en rojo. ¿Entendés? Sí, mira, y la cuestión de qué es justicia, sobre la definición de la justicia, en este debate que hay entre los positivistas duros y el derecho y la posición del derecho natural, dentro de esto hay diversas escuelas que van a tomar uno u otro elemento y van a desarrollar. Entonces muchos colegas me van a decir, no, pero el normativista y el legalista, y claro, tenemos muchos matices, pero principalmente se centra en esta cuestión, que los positivistas van a decir que no puede ser de que la sociedad y las leyes, y principalmente las que vienen de Roma en algunos aspectos, ¿verdad? Las que nosotros seguimos, las que también son tomadas por los siguientes pueblos sucesores de Roma y principalmente por la Iglesia Católica. La Roma clásica, decís, de la Roma... Hasta ahí no. Sí, ¿verdad? Entonces, las leyes buenas que tomamos ahí y el desarrollo del derecho bueno que tomamos ahí van a llegar a la modernidad y van a decir que no puede ser que esta cuestión de derecho natural haya sostenido tan largamente a la civilización. ¿Sí? Que debe haber un artilugio, una astucia o algún elemento secreto que haya permitido que perdure tanto y porque la definición es clara, ¿verdad? Fácil, dar a cada uno lo que le corresponde en derecho, ¿verdad? No dañar al otro y vivir honestamente. Hay un montón de unas cositas que agregar, ¿verdad? Pero van a decir, no, esto no puede ser así. Y comienzan los siguientes desarrollos de que
la ley es lo justo, ¿sí? Pero realmente lo que se pierden es que realmente la sencillez de la fórmula y sus resultados tan importantes hace falta estar en un secreto, y el secreto es el derecho natural. El secreto de tanto éxito es es el secreto natural, el derecho natural, ¿verdad? Y como habíamos dicho, no son estos derechos que te dan los parlamentos, los gobiernos y las demás cosas, son estos derechos que son inherentes al hombre por su mera naturaleza. Esa respuesta, ese observar al hombre en su propia naturaleza es lo que permite que la civilización se haya sostenido por esta definición de justicia, dar a cada uno lo suyo. Con el elemento de repartir las cosas, entiéndase no solamente por bienes materiales, sino también inmateriales, ¿verdad? Donde estabas hablando de que es una ley justa, de que el huérfano queda a cargo de otro pariente más cercano, por ejemplo. Ahí no estabas hablando de repartir cosas físicas, sino estabas repartiendo responsabilidades donde corresponden, ¿verdad? Al familiar más cercano y demás cosas. Entonces, realmente el secreto, la sal que daba sabor, o sea, esa sapiencia a las leyes que mantuvieron gran parte de la civilización, era el derecho, o sea, era la naturaleza, el derecho natural. Ese es el verdadero secreto. Secreto que es respondido por la tradición. Y sabemos bien que los hombres que comienzan a demoler las respuestas que habían dado la tradición se vuelven a enfrentar con los problemas que la tradición había solucionado, ¿verdad? Entonces vemos que desde la concepción moderna, desde la Revolución Francesa, con la promulgación de estas leyes en la Revolución Francesa, la prohibición del culto, donde ellos hablaban del culto a la razón y donde decían que cada hombre tiene que tener su juicio justo, sin embargo se mandaba a ejecutar en un juicio de 15 minutos, se le caía culpable, se le sacaba la vida, ¿verdad? Lo más absurdo es que quisieron cambiar el calendario, ¿sí? Cambiar el calendario de 7 días a 10 días. Sí, contra las costumbres. Contra las costumbres, justamente fallando en esa cuestión, colocando nuevos elementos festivos que no daban y con cierta frecuencia para poder moldear a las personas. Pero no pudieron, ¿verdad? Porque la gente, viendo que no era ni útil, no era ni costumbre y no respondía al derecho natural, la división porque esta división de meses está basada, ya hablamos de eso en trabajo hoy día de CIO, donde ellos miraban las estrellas y podían encontrar las estaciones y le decían cómo plantar, qué plantar a través de la tradición y el arte milenario y participativo del humano con la naturaleza, que es la agricultura. Entonces ellos iban a hacer todo eso y van trastocando este orden que tenía esa sal, ese secreto que es el derecho natural. Creo que podemos pasar a revisar acerca de la evaluación de la justicia en las leyes, y para eso podríamos evaluar 3 niveles de la justicia en las leyes. En el nivel de la aplicación, el nivel de la elaboración y la autoridad que elabora y que procede a la justicia de la ley, y el nivel de contenido o de la sustancia de la ley. Entonces, esos son los 3 niveles de evaluación que podríamos hacer: en su aplicación, en su elaboración y fundamentalmente en su contenido. ¿Sí? Aunque podría ser esto en un orden inverso, ¿no? Pero podríamos dejar así en este orden que estoy proponiendo. Entonces, el nivel de la aplicación. Empecemos con esto. ¿Qué exige la justicia en términos de igualdad y de imparcialidad en la aplicación de la ley en los ciudadanos, o sobre los ciudadanos, o para los ciudadanos? ¿Sí? ¿Qué significa esto de justicia igual bajo la ley, o iguales ante la justicia, todos iguales ante la justicia? Esta idea de que somos todos iguales ante la justicia. ¿Cómo se puede hacer esto en términos de igualdad y de imparcialidad delante de la ley? Principalmente de que todos los hombres son iguales frente a la ley y deben ser tratados con igualdad. Iguales condiciones, iguales respuestas, ¿sí? Es lo que habíamos dicho del hermano menor y el mayor que se queja porque a él lo castigan más severamente y al otro con más leniencia, ¿sí?
Entonces, principalmente, la igualdad frente a la ley es que todos los ciudadanos sean tomados por igualdad y a la misma gravedad, y mismo delito o crimen, la misma pena. ¿Verdad? Básicamente, no. Obviamente es el ideal de la administración de la justicia, ¿verdad? Como había dicho Don Quijote en los consejos a Sancho, cuando le daba los consejos sobre cómo gobernar la ínsula, le había dicho de que no veas las dádivas o regalos que te puede dar el rico, ni te desdobles frente a los llantos del pobre, sino que ve siempre a la aplicación de la ley y sé justo, ¿verdad? Entonces, al aplicar estas cosas, ¿verdad? No tomar, ¿cómo te digo, verdad? No dar favores a uno u otro de manera injusta o de manera desproporcional, ¿sí? Básicamente, no hay mucho secreto. Eso es lo que es. A eso se refiere esto de esta virtud de la equidad, entonces. Porque la equidad consiste fundamentalmente en que eso universal de la ley, lo que es universal de la ley, se aplique en el caso concreto, no como universal, sino aplicado al concreto del caso. La equidad, porque la equidad es esto, la equidad es la virtud por la cual se aplica con justicia una ley universal al caso concreto particular. No, eso es la administración de la ley en general. La administración de la ley en general lo que busca es adecuar esta situación que hay que analizar, jurisprudenciar y dar un resultado. Ahora, la equidad es una prudente realización de la ley que supera el rigorismo de la ley positiva, del derecho positivo, supera el rigorismo. En nuestras legislaciones, por ejemplo, está todo aquello que sea oscuro o no tenga respuesta bajo la ley, debe ser utilizado el sistema de la analogía, dice nuestra ley. Por ejemplo, para que toda contienda que sea presentada ante las legítimas autoridades tenga que ser resuelta. No puede haber nada que no sea resuelto. La equidad viene a corregir lo que llamamos justicia legal, que habíamos dicho que son las aplicaciones de las leyes meramente, ¿verdad? Vienen a corregirla y es superior a la justicia legal, pero tiene como objetivo la justicia natural o el ideal completo de la justicia, ¿sí? Entonces, utiliza mucho la discrecionalidad tanto de los jueces y tanto de los particulares. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que está más o menos ahí, ¿verdad? Puede ser uno o el otro. Por ejemplo, no sé, vos sos mi vecino, hay leyes que prohíben los ruidos, ¿sí? Los ruidos más altos, los decibeles y tal, porque molestan a la sociedad, al vecindario y demás cosas. Yo soy un vecino que siempre me comporté bien y un día me recibí de abogado y bueno, quiero farrear, echar la casa por la ventana, ¿sí? Entonces, tenés dos formas de acercamiento para la aplicación de este problema de la polución sonora. Mi vecino dice, vos decís, mira, este es un tipo realmente muy buen vecino, me enteré que está recibiéndose y bueno, que farree, por más que yo una noche no pase bien. Distinto sería si todas las noches estoy farreando, ¿verdad? Y cómo actúa la policía, por lo menos en Paraguay, viene la policía y no directamente te va y te dice, mira, ya te vamos a liquidar por polución sonora, sino, señor, ¿puedes bajar el volumen de voz? Es una aplicación discrecional, viendo la situación que utiliza la administración pública, en este sentido la policía, viendo que hay una situación excepcional, que es la primera vez, por ejemplo, la primera vez que le llaman, no es repetido, ¿verdad? Entonces, así, de la misma manera puede haber un juez, ¿verdad? Donde ver que, bueno, sí, realmente se vulneró esta cuestión de polución sonora, pero es la primera vez que lo hace, no desde seguido, es un buen ciudadano, no tiene antecedentes. Entonces voy a dar una salida, una multita o nada. En ese caso, aplicar la ley estrictamente sería injusto. Exactamente. Claro, porque efectivamente esta legislación de polución sonora está hecha para la convivencia del barrio, ¿verdad? Y la sociedad. Pero como te digo, hay cuestiones que, por ejemplo, el festejo de una fiesta patronal, por donde no vas a poder controlar el volumen de voz, pero ya los policías van a saber que no corresponde ir a decir, bueno, apaga el show acá,
¿verdad? Porque también la gente se va a reclamar diciendo que esta es una aplicación muy estricta de la ley. Sin embargo, esto de acá es un evento que hace bien a la sociedad, a nuestra comunidad, la mejora y con buenos ideales y buenas acciones. Y además están toda la gente que siempre cumple la ley, la mayoría. Entonces no vamos más a aplicar, ¿sí? Entonces, esto se puede dar desde la aplicación de los agentes que deben hacer estas denuncias o elevar, o pueden aplicarse a través de los jueces en los casos que amerite, tanto principalmente. Entonces, es una... al tener una formulación general legal, lo que hace la equidad es ver la situación especial y adaptarla, sin invalidar la legislación. Sin invalidar la legislación, porque si no sería un ilícito, ¿verdad? Estaría prohibido por ley. Y eso, básicamente, es el tema de la equidad. Bien, ese es un nivel de evaluación de la ley en el nivel de la aplicación. ¿Sí? Pasemos ahora al nivel de la elaboración. ¿Sí? Procedimiento de autoridad de elaboración de la ley. ¿Quién debe hacer la ley y con qué fin para que ésta sea justa? ¿Sí? Si hablamos de la aplicación, ahora hablemos de la elaboración de la ley y del fin de la elaboración de la ley. ¿Quién tiene que hacer? ¿El pueblo? Los representantes, la autoridad, solamente la autoridad, tiene que el pueblo estar de acuerdo, no tiene que estar el pueblo de acuerdo, ¿sí? Eso en primer lugar, ¿quién tiene que hacer la ley? Y en el fin, la cuestión es si es para el bien común o el bien privado, o a veces para el bien común, a veces para el bien privado. Creo que ese es el segundo nivel en su elaboración. En principio, justamente, yo creo que para estar de acuerdo con San Isidoro de Sevilla, tiene que observar las costumbres, es decir, tiene que haber cierto nivel de acuerdo, siempre y cuando estas costumbres sean morales, ¿verdad? Estamos hablando siempre de un caso honesto. Entonces siempre va a haber una observancia de las costumbres, pero probablemente van a ser quienes van a legitimar esas leyes, van a ser las autoridades, definitivamente. Pero probablemente, por lo menos en la concepción de Estado moderno, no todos los legisladores propiamente son a veces hábiles. Por eso hoy existen los asesores para los legisladores, porque no todos ellos son letrados en la redacción de las leyes y observando, digamos, todos los detalles que técnicamente requiere eso, digamos, para que eso quede de una manera equilibrada, justa, noble, aplicable, etc. Si nosotros vamos unos años atrás, unos siglos atrás, unas décadas atrás, probablemente, inclusive yo sé que pasó acá en el Estado paraguayo, para la redacción de la Constitución, no solamente se juntaron los senadores, sino realmente se juntó un cuerpo jurídico, se le consultó a, digamos, los eruditos en la materia. Pero evidentemente después de eso, cuando se terminó de redactar, las personas que legitimaron es la autoridad competente, ¿verdad? Y observando esta cuestión de la... Me parece que el tema de la legitimidad la legitimidad me parece, ¿sí? Por lo que leí por lo menos en Juan Antonio Guido, se da por la aceptación pacífica del pueblo. Sí, seguramente, pero hay un primer movimiento, o sea, alguien tiene que dejar... Considerando por supuesto que está de acuerdo con la ley, con el derecho natural, ¿no? Pero Efectivamente, si no hay aceptación pacífica del pueblo, con lo cual el pueblo no puede hacer la ley, ¿sí? Porque no había forma de que nos pusiéramos de acuerdo entre, no sé, entre, qué sé yo, 1000 personas. Sería imposible, ¿no? Entonces hay representantes que hacen en nombre del pueblo eso, pero precisamente en la medida en que ellos lo hacen, digamos, siguiendo, digamos, ¿cómo se puede decir? Siguiendo lo que quiere la gente, ¿no? Más o menos. La voluntad popular, o lo que ellos entienden como voluntad popular, que sabrán eso en la medida en que haya una aceptación pacífica. Eso es lo que va a dar propiamente legitimidad. No es solamente el proceso, ¿sí? Lo que hace que una cosa sea justa. Porque si no, bastaría simplemente con el proceso, ¿sí? Bastaría simplemente con el proceso. Y cumplimos el proceso y ya está. Esto es legítimo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer legítimo la cuestión?
que haga el pueblo, los representantes, el pueblo tiene que aceptar o no tiene que aceptar. Puede que no acepte, si no acepta, esto es legítimo o no es legítimo. Por eso hasta ahora en algunos países cuando se va a legislar algo polémico, llámese aborto, por ejemplo, en Argentina, había todo un movimiento social, ya sea a favor o en contra, porque ese es el instrumento o la vía que el pueblo tiene para manifestar también su... Plebiscito. Plebiscito. Sí, esa es la vía, esa es la vía que tiene el pueblo. Los plebiscitos ahora son herramientas políticas porque se vota hasta que salga lo que quieren los gobernantes. Claro, o sea, Bueno, pero hay una... Bueno. La idea es esa, ¿no? La idea es que el plebiscito sirva a eso. Jesús. ¿Usted te quería agregar un comentario respecto? Pero En el... Perdón. Creo si se escucharon. quería agregar un comentario, decías. Sí, justamente con respecto a cómo se debe regir las leyes según digamos, quiénes son los que tienen que emanar dicha disposición. Ya. Podemos decir que un cuerpo colegiado competente debería realizar porque es aquel que tiene conocimientos plenos de las leyes y sus implicaciones, básicamente. La cuestión principal es cuán virtuoso es ese cuerpo colegiado, cuán alineado está al derecho natural y a los principios que, digamos, hacen que el bien común prospere. Y esa es la gran problemática hoy en día, porque muchas de las disposiciones legales que vemos en estos últimos tiempos siempre van torcidos para uno u otro sector circunstancial. Se aplica mucho inclusive. No querría entrar en ese tema porque... primero porque eso es una cuestión de hechos, no de ideas. No, ¿sí? Sí. Bueno, la idea que podríamos preguntarse allí es cuáles son los medios para poder corregir cuando una ley es injusta. Cuando el cuerpo... Eso lo vamos a tratar al final. Sí. Pero Pero es un buen tema en ese sentido. Claro. ¿Sí? Lo que querría- ¿Qué pasa cuando el cuerpo legislativo es inmoral, ¿sí? O injusto y promulga leyes injustas? ¿Cómo se corrige eso? Claro. lo que quería agregar, Esa es tu pregunta, ¿no? sí. Lo que también quería agregar es que, digamos, cuando se vuelven injustas las leyes también son más esclavas de las circunstancias y de los elementos que hacen que tenga su fuerza, podemos decirlo de esa forma. Porque en la época de la Roma antigua siempre variaba mucho qué respaldaba a un emperador o a un sistema de gobierno para que prevalezca. Sí. Había momentos en que el pueblo le hacía que prevalezca, otros momentos que el Senado hacía que prevalezca durante el gobierno, y en otras que el propio ejército hace que prevalezca sobre un gobierno propiamente dicho. Que las circunstancias hacen que las leyes, sean justas o injustas, se elaboren y que tengan su aplicación directa. A pesar de que, digamos, voy a retirar, sean injustas y no estén en consonancia con el bien común. Acá una cuestión muy importante porque estaba haciendo mi investigación y en un libro, 7 ensayos sobre el derecho de Álvaro de Ors, un jurista español muy bueno, jurista de derecho realista, de filosofía realista, él comienza a introducir la palabra lealtad, ¿sí? Lealtad, que es la base de la palabra legalidad y la base de la palabra legitimidad también. Entonces él dice, la lealtad se refiere a la ley pactada por los contratantes, ¿sí? ¿Sí? Que habla de los iguales son los que contratan, ¿verdad? También. Y así dice, la legalidad se refiere a la ley pública, aquello que es promulgado por la autoridad con un medio adecuado y con un fin específico, que queremos que sea bien común, obviamente. Y después dice, la legitimidad viene por la ley natural. La legitimidad viene por la ley natural. Entonces ahí está distinguiendo la lealtad entre iguales, la legalidad por el sentido de que se procede Sobre la todos los... legitimidad no basta la aceptación pacífica del pueblo para que sea legítimo. No, y acá te digo, la equidad está entre la legalidad y la legitimidad. a mí eso me sonaba un poco, pero... Como raro. Y Claro, me sonaba un poco. Sí, porque... Porque no, porque realmente la voz del pueblo no es la voz de... la voz del pueblo es la voz de Dios, dice la frase. No es la Sí, voz por eso Adler hace la distinción entre que la autoridad constituida o la voluntad, cómo se manifiesta a través de la democracia. Él dice, no meramente la democracia, porque la democracia es el demos y efectivamente por los números mismos se puede decidir una u otra cosa en contra de la legitimidad de la ley natural. Entonces, otro autor muy, muy bueno americano, Michael Jones, él va a decir, no hay ninguna constitución que por más buena que sea, no se va a sostener si los ciudadanos no son morales, dice. Por más que hayan estas salvaguardas, ¿sí? Si los ciudadanos no son morales,
propiamente ciudadanos. Va a devolverse en una plutocracia que es el gobierno de unos pocos, ¿sí? Unos pocos, en detrimento del bien común. O se va a hacer una democracia completa que va a terminar con un reajuste tiránico. Un reajuste, ya como la autoridad está dispersa en todas las personas, y cuando ocurra este frenesí, la legitimidad de la ley natural va a requerir un tirano para volver a tener una cabeza, una toma de decisión, sea para bien o sea para mal. Ese es el caso de Salvador ahora mismo. Sea para bien o sea para mal. Ahora bien, Pero, entre paréntesis, hay un caso en el que la aceptación pacífica del pueblo da legitimidad. En global, eso es lo que les debo decir, porque él tiene una idea, pero no explica. El caso de la autoridad. ¿Quién detenta la autoridad suprema? ¿Quién detenta la autoridad suprema? Por lo menos Guido decía así. A ver, no la veo completamente porque eso va a ser un tema para otra tertulia, porque vamos a hablar sobre gobierno, ¿sí? exacto, Gobierno y autoridad. Me vienen a la mente los monarcas y compañía. que ellos reclamaban legitimidad de la ley natural. Mm. La democracia me- reclama legalidad. Me suena un poco, pero Ok. Bueno, es un tema para discusiones. interesante. Sí. Ahora, Sí. Ahora, entonces, ahora bien en Platón, en la República, en el libro primero y en el libro segundo, aparte de que le dije a Edgar que hay un bellísimo coloquio entre Sócrates y Cefas, ¿verdad? Cefas, sí. Céfiro. Sócrates y Céfiro sobre la vejez, que es precioso. Le invito a todos a leer el libro primero y segundo de la República. Él está hablando con Trasímaco, se están discutiendo de que el injusto recibe mejores réditos al ser injusto, porque toma las cosas para sí, toma de otro, y consigue más riquezas. Al ser injusto consigue más cosas. Y ahí Sócrates le pregunta, pero eso no es el verdadero sentido de la justicia, porque como había dicho al comienzo, la justicia efectivamente requiere un actor y alguien que recibe. La justicia se hace para afuera. Entonces él está diciendo que los gobernantes no pueden gobernar para su bien particular, porque el hecho de la justicia exige que el acto de la justicia sea para afuera, para los otros. Entonces no puede ser en favoritismo de su bien particular, siempre tiene que ser a favor del bien común, que también puede englobar el bien particular de cada uno de su familia y demás cosas. Pero nunca puede ir, no puede ir directamente al bien particular, porque ahí quiebra la cuestión de derecho natural de dar a cada uno lo suyo, principalmente del gobernante. Y le hace esta precisión con una pregunta demoledora. Está diciendo, si la ley es la justicia y si la ley es pasada por la autoridad competente, ¿sí? Y si la ley es la medida de la justicia y no al revés, la justicia mide a la ley, eso te quiere decir que los gobernantes no se pueden equivocar. Toda ley que ellos pasan con los debidos recaudos es justa. La voluntad del más fuerte, la voluntad del que tiene el poder. Y decime, Trasímaco, ¿acaso no es cierto que los gobernantes se equivocan? Sí, concedo que los gobernantes se equivocan. Entonces, por ende, no todo lo que ellos legislan y no todo lo que ellos pasan con los métodos adecuados y aceptados por todo el pueblo es justo, le dice. Entonces, la justicia no puede depender de la voluntad del gobernante y siempre debe ser en pos del bien común, le dice. Y además que ellos se equivocan, en el sentido que el ideal y el criterio es superior a su mero arbitrio. Perfecto. Entonces, por eso, la legislación, como decía Isidoro de Sevilla, debe además responder a las costumbres, lo útil y demás cosas, pero principalmente al bien común. ¿Sí? Un último nivel de análisis de la justicia de la ley es el del contenido. Ya hemos hablado acerca de la aplicación, hemos hablado acerca de la elaboración de la ley. Falta el contenido, ¿sí? Que el contenido debe tener suficiente distinción en el contenido de la ley, debe haber suficiente proporcionalidad, ¿sí? Que distinga claramente lo leve de lo grave. No sería justo que se castigue de igual modo, no sé, con pena de privación de libertad a quien cruzara el semáforo en rojo, por Claro, ejemplo, ¿no? diferente es robar 100 millones de guaraníes que robar una gallina. De que robar una gallina, exactamente. Eso es
O que robaron una vaca. O que robar una vaca. Acá en Paraguay el abigeato es... Ese es un tema muy injusto en la ley. No, es un tema muy, muy bien perseguido, te digo, en el sentido de... parece? No, bien perseguido en el sentido que tiene una pena bastante alta. Pero hay penas. Pero el Creo que es 5 a 8 años. Por ahí 5 o dijiste. 8 años. Pero ¿no te parece Pena que privativa de eso es por libertad. el valor del ganado? Eso es porque el medio de subsistencia primario en su momento y medio económico principal era la ganadería. Y principalmente en una de las regiones de Paraguay. Claro, las grandes estancias pues, son relativamente nuevas. Ok. Y esto ya tiene sus años. Imagínate que en las guerras... Bueno, claro, de esa época vienen las penas. Paraguay es mucho más rural, ¿verdad? Nosotros hoy... Imagínate En ese sentido. en las guerras civiles de 47, por ejemplo. Lo que pasa es que hoy se piensa en el tema, cuando se piensa en robo de vacas, se está pensando en robo de vacas de no sé, una estancia donde hay mil cabezas de ganado. Sí, no, en Paraguay tenemos más cabezas de ganado que personas. 4 o 5 veces más. Tenemos 2 millones... A mí me parece dos que mi- no es tan bien perseguido. do- Porque 2 millones de cabezas de ganado se faenan todos los años en Paraguay. eso es muchísimo. 2 millones. Eso es lo que se faena. Pero te doy el ejemplo, sí, los que están de a pie son mucho más, obviamente, pero tienen que crecer. En las guerras civiles en el Paraguay, generalmente, y en todas las guerras ocurre esto, ¿verdad? Imagínate el daño que causa cuando pasa la milicia o pasa un ejército por tu feudo, por tu granja, por demás cosas, Chacra. y ellos necesitan comer y te matan la única vaca lechera que tenés, por ejemplo. Es algo gravísimo, el sustento de tu familia. Ya no estamos hablando de 1000 cabezas de ganado, estamos hablando de una La que es supervivencia, una- más importante. Lo que veo es que no se está distinguiendo entre la vaca que es de subsistencia de una familia con la... Por supuesto, entonces esa legislación atacaba la cuestión de la subsistencia, ¿verdad? Entonces, y esta injusticia que se tomaban cuando los bandos pasaban por una u otras ciudades faenando, matando a todos los animales para su subsistencia, que suele ocurrir, pero no por eso es injusto, justo. Claro. Bueno, pero ese es entonces el punto es la proporcionalidad, que sea proporcional, que trate a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Y lo segundo es que no puede vulnerar derechos naturales, ¿sí? Y hubo muchas veces leyes que en su mismo contenido vulneraba leyes y derechos naturales. Esto ya quedó claro en toda nuestra discusión aquí, pero evidentemente podemos cerrar bien la cuestión, que es, por ejemplo, las leyes de esclavitud en Estados Unidos. Es un caso que llega a ser sorprendente por tratarse de quienes eran, ¿no? Y hasta hubo una guerra civil en los Estados Unidos entre gente que defendía la abolición de la esclavitud y gente que defendía la manutención de la ley de esclavitud. Yo diría más que son intereses económicos los que estaban primando ahí, pero la cuestión material era esta, ¿verdad? La cuestión material era esta, la cuestión del derecho a mantener esclavos, ¿no? La segregación racial, pensemos en los casos de la segregación racial en países como Sudáfrica, ¿no? Sufragio femenino, porque aquí alguno, no voy a decir quién, ¿verdad? Puso una discusión aquí, pero yo sí, me parece que si va a existir el sufragio universal, cosa con lo que yo tampoco estoy de acuerdo, pero si hay sufragio universal, las mujeres sí deberían votar. Pero no estoy de acuerdo con el sufragio universal. Me parece que en eso pienso que no todos tienen que votar. Tienen que votar los que saben. No todos. ¿Sí? Aunque alguno suele poner de que tiene que votar todos los afectados. Entonces, en ese sentido se elige. Pero, bueno, aunque ese puntito parece apoyar el sufragio universal, en realidad hay otras razones que ahora, después vamos a hablar en el tema de democracia, hablaremos un poco sobre el tema, que está en los próximos episodios. La libertad sindical, que no había, también es considerado por algunos como un derecho natural vulnerado, porque hubo un momento, por lo menos, alrededor del final del siglo antepasado, del XIX,
que no había libertad para la organización de los trabajadores, para la nucleación de trabajadores. Entonces, Ahí el problema y el fue... derecho, y la asociación es un derecho, La libre la asociación. libre asociación, el hombre tiene derecho a la libre asociación. Sí. Sí. El tema es que se pasaron de los gremios medievales, que eran las asociaciones de los artesanos libres, que podían arreglar su propia arte, su propio arte, y poder tener un sistema más o menos equitativo para que todos puedan trabajar y llevar el pan de cada día. Y la libertad sindical ya es considerada por los empresarios una vez iniciada la revolución industrial, el éxodo de las masas del interior a las ciudades grandes, donde la libertad sindical al empresario le parecía una afrenta al desarrollo y dirección de su empresa. Porque la libertad sindical se origina de los trabajadores unidos contra las injusticias de un empleador directo. Claro. Entonces, esto es lo que ellos prohibían y ahí, claro, vulneraban la libertad de asociación, la libertad de poder discutir o de encontrar, buscar una mejor vida o mejores condiciones y demás cosas. Obviamente. Esto fue la base del derecho natural muy bien explicado por el Papa León XIII, próximamente canonizado, ojalá. Su Santidad León XIII en la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, ¿verdad? Donde él establecía los derechos de los trabajadores, las 8 horas laborales, el merecimiento de la paga por cada trabajador, el sustento de una familia por el trabajo del papá solo, ¿sí? O sea, el digno salario para un trabajador, para una digna vida, el derecho de poseer las cosas. Todo cosas que nosotros ya estábamos hablando de cosas de derecho natural. Pero hay veces que es necesario que una autoridad suficiente lo coloque y lo desarrolle para el ejercicio de reflexión de todos nosotros, de todas las personas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos estos 4 niveles de análisis de la justicia en la ley. En su aplicación, en su elaboración y en su contenido. Veamos el punto final. Veamos el punto final de todo este tema. Y es que esto que dijo Jesús hace un ratito, sobre qué sucede cuando las leyes son injustas, ¿sí? ¿Cuándo es posible desobedecer? ¿Y cómo se resuelve el tema de la mejoría de las leyes? ¿Cómo se resuelve el tema de la mejoría de las leyes? Y con eso entonces llegamos al final de nuestro programa una vez que podamos ver esta cuestión. Porque si una ley es constitucional, está hecha según unos procedimientos formales correctos, ¿sí? Y sin embargo es injusta, entonces, ¿cómo es el caso para poder entrar en desobediencia de la ley? Claro que sí. Ante todo este tema, obviamente, ¿verdad? Obvio. Es el caso, voy a cambiar entonces, es el caso para entrar en desobediencia de la ley. Sí. Si una cosa es... Si una Inclusive ley- diría no solamente la desobediencia, sino el combate mismo de esta... La oposición a una la ley. oposición así... inclusive con sus matices. Te van a llevar preso, te van a decir. ¿A mí? ¿Qué le respondes? Y si me agarran. Si me agarran. Si me agarran, ¿eh? me agarro. Yo creo que la gente pone precisamente esto de que no, es que si no obedeces te van a llevar preso. Con eso están haciendo de la justicia algo utilitario. Y la justicia no es una cuestión utilitaria, es más bien una cuestión de honor. No, y además la pena privativa, o sea, la pena privativa como medio coercitivo justamente para controlar. Esto se usó siempre, ¿sí? Bueno, y como dije, obviamente, o podés, o simplemente no te encuentran, o hacer lo que hace Sócrates, se va y está bueno, pero por lo menos la libertad de la conciencia tenemos hasta hoy curas encarcelados en Guatemala, ¿sí? Cardenal. No, El Salvador. Vivo. El Salvador es. No, en Guatemala. Honduras. ¿Cómo se llama este señor? Ortega, Sí. Nicaragua, perdón. Ni uno de los países que dijimos. Nicaragua, Centroamérica, me corrijo. Centroamérica me parece que son todos iguales más o menos. Nicaragua. Sí, Nicaragua. Nicaragua, sí. Donde está el clero encarcelado.
en Estados Unidos algunos casos de padres que se opusieron a el adoctrinamiento ideológico de sus hijos, tuvieron que inclusive que ir a la cárcel, pagar multa, etcétera. Sí, el caso de los defensores, principalmente los defensores del homeschooling. Sí. Ah, no, pero también Lo que decía, sí. Sí, sí, sí. En Canadá, en La Estados gente que Unidos. rezaba frente a Planned Parenthood y se le llevaba preso. O sea, Pero históricamente también tenemos el caso de los mártires, que precisamente por su derecho a mantener su libertad de conciencia y sobre todo a adorar a Dios en la religión verdadera, ellos se oponían a obedecer las leyes que querían obligarles o les obligaban a dar culto Público, sí. culto público al emperador o a los dioses de la Roma imperial. sí, porque esa era una de las condiciones para, o sea, que justamente no querían, digamos, el medio más efectivo siempre para el control de masas no era coercitivo, no era matarles, sino hacer que apostaten. Sí. Entonces, esa era la presión. Y justamente ahí radica el heroísmo, de mantener la fe contrapuesta a perder la vida. Sí, la verdad que requiere mucha virtud y mucha valentía. Porque si viene una ley injusta, dependiendo del nivel, uno se planta. Sí, lo que uno tiene que pensar es que desobedecer la ley cuando es injusta es ser malo. ¿Sí? No, sí. Porque eso es lo que muchas veces se plantea aquí. Si desobedeces la ley, entonces sos un tipo irresponsable. Esa es la expresión. Irresponsable, imprudente. Irresponsable e imprudente son los dos adjetivos que se usan más en este caso. Malo no se usa tanto. ¿Sí? Irresponsable e imprudente. Pero no, al contrario. Uno no es irresponsable o imprudente al desobedecer una ley injusta. Una ley algo que él ve como injusto. Sino que es prudente y es responsable. Es responsable. Aunque el término responsabilidad en realidad ya es utilizado con otro sentido, ¿no? Responsable significa saber cuidarte. Lo que en Paraguay significa no te metas en problemas, ¿no? No te metas en problemas. Mira, y el efecto que tiene el resistirse a la ley, cuando esa ley es injusta, no es el mejor ejemplo que me viene ni la mejor persona que puedo decir, tiene un montón de matices, pero Mahatma Gandhi era muchos matices. Pero no hace falta estar ponerse. Claro. El hecho es que El hecho es que resiste. El hecho es que él resiste Que Dios de le juzgue de manera pacífica y bueno, de manera pacífica los dictados de la ley ahí contra el Imperio Británico y bueno, y el ejemplo de la virtud en este sentido, lo que también hacen los mártires, por eso dicen los mártires son las semillas, o sea, la sangre de los mártires son la semilla de la iglesia. Dice que aquel que ejerce la virtud siempre tiene como una antorcha encendida en la persona, en el cuerpo. Y esa virtud prevalece y se nota. Entonces, cuando hay una resistencia legítima, hablábamos de legitimidad, de derecho natural, ¿verdad? Contra la ilegalidad de la norma, estas personas se destacan y realmente padecen y sufren las consecuencias en su cuerpo, inclusive la muerte. Pero este martirio y este sacrificio o este ejemplo también hace ver a las otras personas sobre la injusticia que se está cometiendo y generalmente a pasos lentos se genera algún tipo de cambio o a través de la presión social o un desencadenar de hechos violentos que puedan llegar a algún cambio, ¿verdad? En ese sentido, la ley paraguaya, la Constitución, por ejemplo, establece algo interesante que es un motivo de debate, ¿verdad? Motivo de debate porque hay una frase ahí que es muy, muy aperturista para muchas cosas. Dice, se reconoce el derecho a la resistencia contra la usurpación del poder público y establece que los ciudadanos tienen la potestad de resistir por todos los medios a su alcance Esa es la Constitución. a quienes detentan el poder público invocando principios contrarios a la Constitución. Se establece, o sea, se reconoce, debería de hecho. O sea, ahí te genera una super duda, ¿verdad? Porque vos tenés las dos posiciones. Si hablamos que la Constitución es lo justo por haber sido dictado con todos estos recaudos, o la medida de la justicia es superior y responda a una cuestión de ley natural. Pero ¿cuál es tu discusión? ¿Que eso esté allí? No, está previsto.
obviamente, pero es un poco abierto, ¿verdad? Un poco abierto. Y principalmente en el sistema que vamos a tocar adelante, en el sistema de democracia. Bueno, pero que esté en la Constitución significa simplemente que reconoce, aunque usa un término ahí que me parece equivocado, cuando ese se establece que el ciudadano puede resistir, ¿sí? En realidad debería decir simplemente se reconoce que el ciudadano puede resistir. Claro, a mí lo que me preocupa es por todos los medios necesarios a su alcance. Sí, debería decir medios lícitos a su alcance. No, lícito, ¿cómo decir lícitos? Medios honestos. Bueno, pero ¿Cómo vas a ver si precisamente está queriendo decir que... Sí, lo puede decir, pero... es una discusión interesante vis a vis o cara a cara con otro postulado que está en la Constitución, Sí, sí, sí. que está así puesto con una oración. Y me parece que ese postulado responde a una situación histórica contemporánea en el momento, pero frente al escrutinio de lo que es la democracia y cómo devuelven las democracias y en qué termina, dice la dictadura está fuera de la ley. Eso también está en la Constitución. Eso obviamente claro, obviamente está en respuesta al ¿cómo te digo? Al circunstancia histórica el ejemplo inmediato, ¿verdad? Pero no comprendiendo de que justamente cuando la democracia o el torbellino de estas personas, o sea, de todas las personas cuando llega, ¿verdad? Necesita una sola cabeza. Claro. Que es algo que los poderes instituidos ahora mismo no tienen previstos. O le llamarían usurpador. Viendo coordinando con el otro artículo, ¿verdad? Entonces esa es la parte interesante, ¿verdad? Ya va más a una discusión filosófica de los principios del gobierno y de los tipos de gobierno. Pero sí, ¿verdad? Finalmente queda la discusión. Si es justo lo que está en la Constitución, por ser la Constitución, o nosotros, a pesar de eso, nos resistimos cuando una ley es injusta. ¿Sí? Quiere decir que hay una legitimidad superior, que obviamente la hay. Por más que el ordenamiento jurídico no la reconozca y no le coloque en su pirámide como la cúspide, ¿verdad? Bueno, evidentemente se puede ir mejorando la ley, se mejora la ley con las enmiendas, con las reformas legislativas, con la jurisprudencia, con la cultura cívica que permite precisamente que se vaya, digamos, no aplicando la ley de forma estricta, sino con equidad, que ya la hemos explicado. Realmente creo que podemos decir que lo que llevamos nosotros de esta conversación es que es necesario que, en primer lugar, nosotros vayamos entendiendo cada vez mejor la justicia, no como algo, o sea, como algo que está, que requiere que nosotros conozcamos la naturaleza de las cosas y del ser humano, fundamentalmente, y que practiquemos la virtud de la justicia por ese desarrollo interno por el cual nosotros vamos conociéndonos cada vez mejor y vamos ordenando nuestra conducta. Y no solamente una cuestión de cumplimiento de la ley, porque si no, uno puede pensar, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Y yo, por cumplir la ley, soy justo, bastaría que yo encuentre... Soy justo legal. Soy justo legal. Bastaría que yo encuentre una forma, una salida para el cumplimiento de esa ley para que yo no me sienta un hombre injusto, ¿sí? Para que yo no me sienta un hombre injusto y para que no me sienta, digamos, sí, para que no me sienta injusto, simplemente eso, para que no me sienta injusto. Bastaría que yo le encuentre una vuelta a la cuestión para que ya no sea injusto, ¿sí? Y como si dijese, bueno, no podés tomar los bienes ajenos, pero si yo encuentro un modo de tomar los bienes del otro y diga, mira, aquí yo simplemente lo que hice fue cumplir la ley, ¿sí? Y me tomo el bien del prójimo dejándolo en la calle sin los medios necesarios para poder subsistir, me siento un hombre justo porque he cumplido la ley, pero realmente, si queremos decir, en el juicio de Dios, no voy a salir yo inocente. No voy a salir inocente. Por mucho que en la letra haya estado, digamos, en orden. Por mucho que haya estado en orden. Bueno,
Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra tertulia de hoy. Les agradezco muchísimo a todos que han participado con nosotros. Con esto terminamos nosotros nuestra serie sobre la ley y la justicia. Luego entraremos en otras cuestiones más adelante. Estamos avanzando bastante bien y con esto tenemos las grandes ideas presentes aquí en nuestra mesa de discusión y tertulia. Gracias, Edgar. Gracias, padre. Gracias, Didier. Señores. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos, y a todos ustedes que nos acompañaron más en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto.